Tendremos oportunidad de hablar en la mañana de hoy de muchos de los asuntos que han seguido teniendo cierta continuidad con nuestros acostumbrados colaboradores y empezar siempre por la esquinita legal, que no la podemos dejar relegada a pesar de que siempre tratamos el asunto político. Y es que hay noticias desde el Tribunal Federal aquí en San Juan reciente porque la defensa de Wanda Vázquez ha presentado un escrito de 20 páginas para auscultar, solicitar y ver la posibilidad de que no haya en la sentencia que habrá de celebrarse la vista el próximo día 29 de enero, para que no haya y no se dé una sentencia de cárcel, lo cual ha solicitado la Fiscalía Federal. Y dice la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet en ese escrito de 20 páginas de que se violentaron los acuerdos con la Fiscalía Federal. Sí, esos que se llevaron allá en Washington y que le dieron la orden seca, la directriz seca a la Fiscalía de Puerto Rico, de San Juan, y que provocó hasta renuncias en esa Fiscalía y un malestar inclusive en la juez Carreño Coll. Pero yendo directo a lo que se solicita y lo que argumenta la defensa para hacer esta solicitud, es que dice el escrito que a pesar de haberse declarado culpable la exgobernadora y sus dos coacusados, había sido por un delito menor al que se había imputado previamente en el pliego acusatorio que contenía el asunto del soborno y de un tipo de esquema, ¿verdad?, detallado, y que lo que busca el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía de San Juan es traer argumentos de ese otro pliego acusatorio que tenía argumentaciones distintas y separadas al acuerdo que es por un delito distinto, un delito menor, que como saben es recibir aportaciones de dinero o en especie para propósitos de una campaña de Puerto Rico, pero de un ciudadano extranjero que no es ciudadano americano, cosa que es contraria a derecho, pero parecería ser un delito casi administrativo, ¿verdad? Una infracción administrativa. El equipo legal, entiéndase la defensa de Wanda Vázquez, sostiene que la Fiscalía realiza un ataque por la espalda, es como lo clasifican en ese escrito, al incluir detalles del caso original de soborno desestimado como parte del acuerdo de culpabilidad. Los abogados alegan que la Fiscalía debía limitarse al delito menor de financiamiento de campaña, pero ahora usa los alegatos de corrupción y soborno del caso original para pedir la pena máxima. Además, critican que mientras el acuerdo establecía que la infracción ascendió entre $15,000 y $25,000, el memorando menciona gastos que superan $620,000, lo que califican como un intento de engañar al tribunal. Por otro lado, subrayan que al no tener antecedentes penales, las guías de sentencia federal consideran que lo apropiado es una condena que no implique tiempo de prisión. La defensa insiste que la gobernadora nunca recibió dinero en efectivo, ni se benefició de los gastos de campaña, y que el delito por el cual se declaró culpable consistió únicamente en aceptar la promesa de una contribución extranjera que nunca se materializó. Y me voy a detener ahí porque este último planteamiento es importante y fue lo que provocó la molestia de la juez, adicionalmente, así también como los miembros de la Fiscalía de San Juan. Porque parecería hacer indicaciones la defensa, y recordarán que en un momento dado dijeron que había sufrido una derrota esa Fiscalía y que parecería argumentar inclusive en estas expresiones y documentos ante el tribunal la inocencia de la exgobernadora Wanda Vázquez,
al punto de que la fiscalía y un poco la juez también sostuvo, pues si estás diciendo que eres inocente, vamos para juicio y pruébalo. ¿Por qué te estás declarando culpable entonces? Y nuevamente traen estos planteamientos. Y si bien, recuerden que esta parte es importante, los acuerdos se honran por parte de los fiscales, simplemente es una recomendación al tribunal y los jueces tienen discreción dentro de lo que son las guías de sentencia para adjudicar más allá, por encima o menos inclusive pudiera ser, de lo que recomienda la fiscalía, y a eso y sobre eso se le apercibe a la persona antes de aceptar inclusive el acuerdo. Y vuelven y sostienen el asunto de la promesa que nunca se cumplió. Y que esto, como no se cumplió, no es un daño incalculable. Y ahí entonces el asunto del dinero, porque esto implica también un tipo de multa o violación administrativa que debe satisfacer la persona que se acoge a el acuerdo de culpabilidad, valga la redundancia, mínimamente para contemplar el gasto en que ha incurrido el gobierno en procesar a esa persona. Mínimamente. Vázquez Garcet, a través de este escrito, aspira a que se restrinja la libertad probatoria o multa, evitando los 12 meses de prisión, como acabo de decir. Y obviamente pues se trata el asunto de el parte de prensa hoy en la prensa escrita, trae revive toda la controversia de lo que se trataba el pliego original en cuanto a solicitar la renuncia del comisionado de instituciones financieras para que se le tratara más suave y no se investigara a otra entidad propietaria del banquero que también es coacusado en el pliego original y que fue el que, como decía ayer, gestó todo el acuerdo a través de su abogado en Washington y que provocó el que se le amarrara las manos a la Fiscalía Federal en San Juan. Veremos a ver dónde aterriza esto. Tenemos todavía 2 semanas, al 29 de enero, que es cuando será finalmente la vista de sentencia, si no se posterga, porque ya hemos visto que estaba para agosto, después para noviembre, después para diciembre, luego para el 8 de enero y ahora para el 29 de enero. ¿Y cómo va a replicar la Fiscalía Federal a este asunto que traen mediante las argumentaciones en este escrito la defensa de la ex gobernadora? Y en otro asunto que tiene que ver con los tribunales, y les decía ayer y en todos estos días que los tribunales van a tener mucho trabajo, particularmente en la esfera criminal y penal, pues sigue dando que hacer el caso del asesinato de Gabriela Nicole Prats allá en Ay Bonito, como recordarán, y que ya se pactó el juicio contra Elvia Cabrera, madre de Antonieshka, y está señalado para el 13 de febrero. Y se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado, violación a la ley de armas relacionado a la muerte de la menor de 16 años en agosto del año pasado en Ay Bonito. Y la defensa de esta, ejemplificada, ¿verdad? O quien la ostenta es la licenciada Mayra López Mulero, hace nuevamente expresiones acerca de la inocencia de su clienta y que van a demostrar la inocencia, cosa que no hay que hacer, porque el peso de la prueba en los cargos criminales es de la fiscalía, debo decir. Pero aquí viene la parte interesante que también un poco matizó lo que fue la vista preliminar. Y es que el fiscal Orlando Velázquez anticipó que presentará 40 testigos durante el juicio, pero se mostró confiado en que a pesar de que el caso ha acaparado la opinión pública, se logrará constituir un jurado imparcial. Esa está cuesta arriba, esa cuesta está empinada, porque ¿quién no ha oído de este caso y de todo lo que ha acontecido?
hace días que todavía está por ahí dando cantazo el asunto de la hermana de Antonieshka, que la removieron de la custodia de sus padres, que no saben dónde está, que hubo que ir al tribunal a solicitarle al Estado que le dejara saber a quien ostenta su custodia y tenencia física el paradero de esta menor. Y evidentemente todo esto nubla, o más allá de lo que debería ocurrir en el tribunal, ¿verdad? Son cosas, hechos, relatos, testimonios que inciden sobre lo que en su día tendrán que considerar esos jurados, o en el caso de que se vaya por tribunal de derecho, veremos a ver por dónde se toma esa decisión. Pero en ese sentido, veremos a ver también cómo toda esta situación y lo último que se ha sabido en cuanto a si le pasó el arma o no, y todo esto que son testimonios extrajudiciales, se hacen fuera del tribunal, pero van a impactar porque la gente lee periódico, ve prensa, escucha y ve Nación Z cuando se hablan de todos estos asuntos. Y por más que aseguren que solamente considerarán lo que se diga en el tribunal, ¿verdad? No podemos ser tan ingenuos de abstraernos de que van a escuchar todo este ruido alrededor que tiene que ver con la consideración del caso y el carácter de las personas que se están enjuiciando también. De otro lado, para el 13 de enero, que es el próximo martes, está señalada la vista preliminar contra Antonieshka también, que saben que se está juzgando por lo mismo, ¿verdad? Y por dar muerte a esta joven Prats Rosario en Ay Bonito. Así que esto va a tener una implicación particular. Estos dos procesos pudieran darse defensas encontradas también. Y lo más importante, lo que se diga en un proceso va a incidir y va a tener peso en el otro. Y ya hemos visto en las etapas preliminares bastante contradicción entre las personas que alegadamente estuvieron allí y pudieron ser testigos de los hechos. Así que interesante. Y esto incluye a los mismos oficiales investigadores. Veremos a ver, seguiremos dando el seguimiento que amerita. Mire, el asunto energético no se va a acabar anytime soon. Va a tener que seguirse discutiendo. Y se da una controversia judicial también en tribunales bien interesante recientemente. Y es que Genera Puerto Rico, que a su vez es la subsidiaria de la gente que provee el gas, se encuentra inmersa en un procedimiento que ha llegado hasta el Supremo, inclusive en ciertas etapas. Pero están argumentando recientemente en un escrito ante el Tribunal de Apelaciones, que es donde se está viendo ahora mismo el proceso, porque se solicitó que se detuviese el suplido no de gas, del famoso búnker C. Eso que queremos salir de él, el diésel ese que contamina un montón y que es carísimo. Ello, entiéndase, Genera, llegó un contrato con otra compañía, que es Puma, para proveer ese combustible, porque saben que muchas de las máquinas que todavía están en esas centrales, que están bajo el manejo y operación de Genera Puerto Rico, siguen siendo propiedad de nosotros, por eso hago el hincapié. Y sigue habiendo un tipo de concesión, de contrato para operación y manejo de las centrales eléctricas. ¿Y por qué hago hincapié en cuanto a eso? Porque la licitación para ese suplido de combustible fósil se hizo sin unas garantías constitucionales que se le exigen al gobierno a la hora de subastar y presentar procesos de licitación para proveer servicios. Y parte de esa etapa
inclusive, luego de que se adjudica al que se entienda el mejor postor, que no siempre es el más barato. Hay otras consideraciones que hay que mirar. Y eso no está mal. Es importante que se haga. Pero en todo proceso de licitación se le debe dar una oportunidad razonable a las personas que participen, no solamente para presentar sus propuestas, sino en caso de que no sean agraciados y quieran impugnar el proceso, deberían tener acceso al documento que establezca por qué no se llevaron la subasta, por qué yo perdí, por qué el otro se lo ganó. Y más cuando en muchas ocasiones traen el argumento de que, tú eras el más barato, este cotizó más caro, pero es que hubo que hacer eso por X, Y, Z consideraciones adicionales que no necesariamente tienen que ver con el precio. Y de nuevo, esta exigencia es para los procesos de gobierno. Genera está reclamando que esto se hizo y como ellos son una entidad privada, no les aplica estos requisitos que el gobierno tendría que cumplir con ellos. Y hasta ahí, pues, tú sabes, ellos supuestamente tienen un proceso, unos manuales para adquisiciones y demás. Pero por esto a Luma no se le quiso dar unas cantidades de desembolso porque habían contratado de acuerdo a sus regulaciones como compañía y de su compañía matriz. Pero Genera lo puede hacer. Y el gobierno calladito, porque como hay que sacar a Luma a patas por el fondillo, pero no a Genera. Están reclamando eso. Dicen que no hay una acción estatal, porque como ellos son un privado, contratando a otro privado, no hay que dar las garantías constitucionales de lo que se llama el debido proceso de ley. Y no le proveyeron particularmente los documentos de por qué se le había adjudicado a Puma y no a Novum, se llama la compañía. ¿Por qué esconder esa información? Levanta otras banderas adicionales. El problema es que aquí ocurre lo que se llama la figura jurídica de la subrogación. Se le permite a un privado colocarse en la posición del Estado para a su vez subcontratar a otro para que haga distintos trabajos. Y esa capacidad, de acuerdo a los acuerdos de manejo y operación, la tiene Luma y la tiene Genera. El problema es que el Estado no se puede distanciar o utilizar a un privado. Eso está súper resuelto en los tribunales. Para violentar disposiciones gubernamentales, porque al final de día se trata de contrataciones para el beneficio del pueblo y es una subrogación, se coloca en los zapatos del gobierno a un privado. Y pudiera utilizarse, ¿por qué está resuelto? Porque pudiera utilizarse para darle la vuelta a un montón de cosas, inclusive en los casos criminales. La policía no se puede valer de un tercero para meterse en una casa, porque la garantía que tiene que tener el policía para entrar en una casa a buscar a alguien o a allanar y encontrar evidencia, puede decir, me aplica a mí, pero tú como no eres policía, métete tú y búscala y me la das. Eso está súper resuelto en los tribunales estatales y federales. Y en otros países también. No te puedes valer de un tercero para circunvalar lo que el derecho te exige. Y yo me sospecho que es lo que va a pasar aquí. Claro, han tenido una victoria en términos de no paralizar el contrato de suplido, que es lo que fue al Supremo, y el Supremo decidió que en efecto, como no se puede parar ese suplido porque puede causar desgracias a terceros y al pueblo de Puerto Rico, dijeron, sigue supliéndolo y después cualquier cosa bregamos con las consecuencias. Sigan el trámite en el proceso apelativo. Yo me sospecho que por ahí es por donde va a ir la cosa, pero lo que quiero recalcar aquí, nuevamente es el trato distinto para un operador y otro por parte de esta administración.
Porque mínimamente, como utilizaron el asunto de la contratación de empleados de Luma como uno de los pilares para decir, mira, esta gente no sabe hacer las cosas, no tiene la pericia, hay que sacarlos. Pues ahora que estos hicieron algo que no es muy bonito y no muy de acuerdo, o parece ser un cuestionable, por decirlo menos. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho el zar de la energía? Lo mismo que está diciendo Eduardo aquí en lo mío. Pero, vuelvo y digo, la mala fe, la doble vara, se aborrece en los tribunales para procesos de la contratación privada o gubernamental. Y hay que tener las manos limpias cuando se reclamen incumplimientos. Ahí se las dejo. Que viva el listo de él. Ya ustedes saben. Ayer se dio la vista del nominado a DACO, el de Bridge, que es la oficina de tecnología, y también en la agricultura. Tuvieron los tres allí sentaditos en la sillita caliente y pasó todo bastante miel sobre hojuelas. Un momento álgido entre el secretario de DACO, nuestro colaborador Irán Torres Montalvo, y el senador Luis Javier Hernández Ortiz, que nos los había anticipado aquí ayer, primero que nadie. El senador Luis Javier Hernández, portavoz de la delegación del Senado por el Partido Popular, y más allá de preguntarle por el famoso promoter fee, que le preguntó también a Oscar Morales, y nos los anticipó aquí también, y el presidente del Senado también le preguntó por lo del promoter fee. ¿Y cómo es que le damos vuelta, lo viramos o qué va a pasar con eso? Porque ese cargo evidentemente no es nada que usted le brinden y que va directamente al promotor de espectáculo. Y puede muy bien ser que en otras jurisdicciones se salga más caro, lo que sea. Pero la realidad es que lo que argumenta la pasada secretaria del DACO, nuevamente y sostenidamente, es que no hay ningún intercambio de bien o servicio a cambio de esa cantidad que usted paga en el boleto. Si está desglosado o no, y un poco la línea que trae el secretario Torres Montalvo, es que si no te lo desgloso, te lo van a incluir en el precio como quiera. Y eso tiene otras consideraciones de lo que divide el promotor y el artista, pero no voy a entrar ahí, porque aquí al final del día se beneficia o se roba el consumidor, pagando ese fee, que como les decía ayer, esto empezó por la impresión de boletos y ya hay un fee ahí inclusive para el venue, para el estadio, para el coliseo, la arena también. Y eso pues, va a pagar las luces, el aire acondicionado, todo ese tipo de cosas, también incluido a base de lo que valga el boleto. Y de acuerdo al boleto que usted compre. Pero Luis Javier Hernández le dijo más. Porque el secretario del DACO presentó una ponencia. Y en esa ponencia decía, pues en el 2022 no me confirmaron, pero no voy a entrar en eso porque no viene al caso. Y Javier Hernández le dijo, ¿no te confirmaron? Porque tú pareces defender más al comerciante que al consumidor, le dijo ayer en la vista. Al final del día, me parece que va a tener los votos suficientes de la mayoría y que esta controversia se resolverá cuando se haga el estudio correspondiente, porque nos dice el secretario del DACO que no necesariamente lo que hizo Valery Rodríguez Erazo eliminaba el cargo, sino que lo postergaba. Regresamos en breve. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los viernes, con nosotros nuestra colaborador, que nunca viene putongo. Yo no sé por qué, porque bastante influencia que tiene. No se me ha pegado eso. No sé por qué. ¿Te ha pegado eso? No. Otras cosas sí, pero eso. Oye, y mira que tengo camisas feas allí. Pero ¿cómo que fea? Buenos días. Felicidades, no te veías del año pasado, Jaime Perelló. Feliz año nuevo a ti, a todo el equipo, al pueblo puertorriqueño, a la gente Z de Canal 11. Y que sea un año extraordinario, donde la gracia del Señor te acompañe a ti, a todos los que nos están escuchando, que sea un año en victoria a nivel personal y a nivel también para el país. Bueno, y tú empiezas amarrado con una soga ahí, de esas, unas sogas de esas de barco. Te van a zumbar. De barco ahí. Te van a zumbar 3 bofetones. Pero te felicito también por esa decisión personal y sobre todo haber sido tan valiente de hacerlo en el medio de un concierto de Gilberto Santa Rosa en España.
nada más y nada menos. Debe estar oyendo. Eso significa el cariño que yo sé que te tiene Gilberto de igual manera. Así que muchas felicidades a los dos Eddie. Gracias, Eddie. Eddie. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Mira, Jaime, un poco la gobernadora comienza haciendo una corrección ahora a principios de año, diciendo que tiene que su gabinete, reúne el gabinete y más allá del gabinete constitucional, inclusive las corporaciones públicas, exigiendo que debe haber más humildad. Parecería que sensibilidad, porque en el trato, ¿verdad?, para las personas que van a solicitar servicio, y habla de ciertas correcciones inclusive en su gabinete, y habla de la reforma contributiva también, y que tiene que reunirse nuevamente con los presidentes de los cuerpos. Hoy hay una expresión del secretario de Asuntos Públicos, ahora Jan Peña Payano, el licenciado Peña Payano, acerca de que no hay tal malestar o situación álgida entre los presidentes de los cuerpos y la gobernadora, y que por el contrario han ido a actividades juntos y se han retratado juntos y les ha firmado leyes y todo lo demás. En un año plazo de elección, con lo que hemos visto, ¿qué debe ocurrir entre la relación de un presidente de un cuerpo legislativo y el gobernador o gobernadora de turno, de acuerdo a lo que tú viviste en tu experiencia? Mira, yo no dudo que la gobernadora Tomás Rivera Chat y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, son amigos de muchísimos años, especialmente la relación entre Johnny y Jennifer, una relación muy, muy cercana, primero porque ambos compartieron y trabajaron en la Cámara de Representantes. Cariño hay a nivel personal. Lo que ocurrió a principio de año es que cuando el gobierno empieza a desenfocarse y a tomar unas determinaciones que no parecían certeras en el arranque del nuevo gobierno, la reacción de los presidentes de los cuerpos es decir, espérate, vamos a darle estabilidad, y se cometieron los adultos en el cuarto, ¿te acuerdas que habíamos hablado, no? Ahora, ¿qué debe ocurrir? Bueno, lo que debe ocurrir es, y lo habíamos hablado el año pasado, un borrón y cuenta nueva. O sea, la gobernadora tiene que empezar este año como si estuviese empezando el cuatrenio, con los cambios que tenga que hacer y estableciendo lo que tenga que establecer. Y esas primeras reuniones con los presidentes de los cuerpos, esa primera conferencia de prensa, que es lo que yo entiendo que es lo que dice el librito, ¿no?, en comunicación política y estrategia política. Esa primera conferencia de prensa entre la gobernadora, los dos presidentes de los cuerpos, los dos portavoces de los cuerpos, los dos presidentes de la Comisión de Gobierno y los dos presidentes de la Comisión de Hacienda, y si no están haciendo, escúchenme para que lo hagan. Esa conferencia de prensa, donde la gobernadora o el presidente diga, mira, este es el plan de trabajo legislativo en este año, y en esto lo hemos comprometido todos, porque no puede seguir siendo que la gobernadora haga compromiso y los presidentes estén, bueno, vamos a ver aquí, a ver qué viene, a ver qué hacemos. Eso pasa cuando son de partidos diferentes. Pero yo no he visto, no lo vi el año pasado, espero verlo en este año, la agenda de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo en los proyectos principales, entre ellos la reforma contributiva, que para mí se le va la vida porque no ha habido ninguna noticia positiva, no ha habido nada que impacte al pueblo puertorriqueño de manera positiva. Todo ha sido cosas negativas, promesas, el asunto de Luma, que si la luz, y la gobernadora lleva un año hablando de Luma, y ya es hasta ridículo el tema. Y las que ha habido no se le ha dado la importancia que amerita. Correcto, porque obra ha tenido. Ella debe de marcar. El Departamento de Educación está a punto de salir de sindicatura. ¿Tú has oído a alguien fuera del secretario nombrar eso? Tienen un portal para que ahora entren los padres a ver. Digo, esa noticia salió hoy, ¿verdad? Veremos a ver el asunto del crimen, el golpe que se le dio al narcotráfico recientemente. Tardó 3 semanas en traerlo. Y no he visto un billboard de eso. Estoy viendo billboard de Luma. Por favor. O sea, yo no he visto cosas más ridículas en la estrategia política de lo que está sucediendo. Digo, ellos tendrán yo espero que tengan unas encuestas que digan que este país se levanta con Luma, duerme con Luma, que cuando va al supermercado dice, ay, qué caro está esto es culpa de Luma. O sea, es una cosa que yo no lo entiendo. Así que yo espero que ya esa narrativa cambie y que realmente pueda presentarle al país que hay un gobierno trabajando en equipo y marcando claramente unos pasos. Yo he visto unos pasos afirmativos en la comunicación. Yo creo que el secretario de la Gobernación ya está empezando a salir un poco de iba a decir de closet, de la oscuridad. O sea, a salir un poquito de la oscuridad
para empezar él ser portavoz del gobierno, que es lo que debe ser. Y lo está haciendo con mucha más afirmación, con mucha más valentía. Antes estaba muy escondido. Y si él le cae bien o no le cae bien a cierta gente en el país o a alguna gente del PNP, pero su responsabilidad es ser portavoz del gobierno, que lo haga, y lo está haciendo. Así que eso es un paso positivo para efecto de por lo menos hablar de lo que está pasando en el país. Y esa se la tengo que dar a la estrategia nueva que están teniendo. Pero tiene que haber esa conferencia de prensa, nos establezcan claramente cuál es el plan de trabajo legislativo y ejecutivo para este año. Pero eso requiere unos pasos previos. Oh, y unas reuniones. Claro. Y dejar de enviarse mensajes. Y dejar de enviarse puya. Enviarse puya. Porque si en un momento dado había que demostrar que alguien estaba a cargo del control de gobierno del PNP y esa función decidieron hacer los presidentes de los cuerpos, perfecto. Pero quien debe estar a cargo del gobierno debe ser el Ejecutivo, ¿no? El que debe proyectar que está administrando el país debe ser el Ejecutivo. Mira, otra de las cosas que yo reseñaba que tiene que haber, o que parece que ha habido, es todo esto se midió. Y se sabe que dentro del partido inclusive hay unas molestias con la administración y que a raíz de eso ella cambia el asunto de la humildad, habla de la humildad, y que me parece que es sensibilidad lo que ella quiere decir, porque dice que traten los secretarios a la gente que va a solicitar el servicio como su abuelita, como su mamá o como su vecina, o sea, le estuvieran dando el servicio a ella. Es un mensaje romántico, porque el secretario no atiende a nadie, ¿no? Pero una de las cosas que sabía también, pero el mensaje que le manda a las tropas, ¿verdad? Que a su vez debería percolar. Y lo hace ella, no lo hizo a través del secretario de la Gobernación, que es algo que discutía antes de ayer con los secretarios, ¿verdad? Y con Jesús Manuel, con su secretario del partido. Pero aquí se mezcla entonces otra cosa adicional entre lo oficial y lo partidista, porque evidentemente este asunto que ella les requiere puede venir de una molestia, decía yo, con algún secretario, probablemente de algún legislador que la llamó y le dijo, mira, este secretario o secretaria no está ejecutando. Pasa mucho, sí. Eso pasa cada rato, claro. Y ahí entonces hay un rol político y porque no es lo mismo que te lo diga el vicepresidente del partido o el vicepresidente del Senado o el presidente de alguno de los cuerpos. Pero adicional a esto, Jaime, una de las quejas que había un poco ya a voces es que esta administración no hablaba de la estadidad. Y cita para un tipo de convenio, ¿verdad? Una convención, una cumbre de la estadidad por segunda ocasión, ahora en los días de marzo, que me parece que es consono con la celebración de la ciudadanía americana, si no me equivoco. No sé si en abril o en marzo, me parece que es marzo, si mi memoria no me falla. No es importante, pero al final del día, esa medición, ese estudio que debe haber tenido la gobernadora, me parece que le dice, tienes que hablar de la estadidad también porque estás perdiendo la base. ¿Coincide? Podría ser, cuando el PNP saca el tema de la estadidad es cuando ya estaba cogiendo agua. O sea, si tú no has podido en un año darte a conocer o que tus tropas te respeten o tu partido esté consolidado porque se sienten cómodos con la obra de gobierno que está sucediendo, no dice, oye María, pero es que nos sentimos que a nivel de gobierno estamos sólidos, estamos fuertes. Y tienen que sacar otra vez el tema de la estadidad. Bueno, yo creo que más una fortaleza demuestra una debilidad, a mi entender. Porque en esta etapa del juego, sí, ellos son un partido estadista, ellos siguen esta cosa con la narrativa de que ellos ganaron el plebiscito, de ese amañado que tuvieron. No importa que Donald Trump le diga 1500 veces en la cara, Puerto Rico no le voy a dar la estadidad, se lo dice en la cara una y otra vez. No importa lo que pasó en Venezuela y que Puerto Rico ha cogido otra vez una fuerza como centro militar, que somos así desde que pasamos de España a Estados Unidos. ¿Sabes? Puerto Rico pasa a España y a Estados Unidos como una potencia estratégica militar. Después nos desarrollamos económicamente. Pero esa es la realidad. Y con todo y eso, lo que puede decir de allá para acá es un bofetón. Así que, no sé, es una estrategia que tiene sus riesgos en un momento dado que el gobierno todavía nos arranca de manera clara y definida. Mira, tengo que pausar, pero quiero que me expliques dos cosas cuando regresemos. ¿Cómo es que sobran 900 millones de pesos de presupuestos previos? Y el mensaje del Partido Popular en cuanto a Venezuela se parece bastante al de Juan Dalmau y el PIB. Regresamos en breve. Continúo dialogando con el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello Borrás. Y Jaime, te dejé dos asuntos en el tintero, son algo complicados.
el presupuesto del país. Hablaba en días recientes acerca de las reprogramaciones que se hacen para esta época, a veces, ¿verdad?, estrategizadas, otras veces porque son de naturaleza real y existen cosas que pasan en el camino. Pero en la prensa escrita de hoy reclama el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que tiene un cofrecito allí con $900 millones que le sobraron de presupuestos previos y que requiere, lo dice, de la autorización para la Junta de Supervisión Fiscal para utilizarlo. La gobernadora en estos últimos días ha hablado de que ella ha provocado unos ahorros, o el gobierno ha provocado unos ahorros, y que con eso se pudiera pagar la reforma contributiva que se oscila entre 500 a 800 millones de dólares. Hay un pequeño problema con la reforma contributiva, que no es que te encontraste los chavos y con eso la pagas. Claro. ¿Por qué? No es un one shot. O sea, no es una deuda de un año. O sea, tú no puedes hacer una reforma contributiva con unos sobrantes. Claro. Tú tienes que hacer una reforma contributiva con unos ingresos recurrentes. Está bien, si la gobernadora puede demostrar a la Junta de Control Fiscal, de supervisión fiscal, no de control, le puede demostrar que esos ahorros son unos ahorros permanentes que van a permitir que con los ingresos que tiene el país siempre van a sobrar $900 millones de dólares. Filete, lo que pasa es que aquí tiene que explicarme cómo OGP tiene casi $1 billón de dinero que sobró. ¿De sobró de qué? Porque mayormente... Que no es excedente de recaudo. No, es otra cosa. No, eso es otra Esas cosa. cuentas del TPA son otra cosa distinta. Esto es dinero. Eso está en Hacienda. Se presupuestó, se asignó a una agencia, a un proyecto, a una razón de ser, y el dinero no se ha utilizado. Y hay que ver cuánto de ese dinero son por acciones legislativas particulares. La legislatura haciendo un dinero para tal o cual cosa que no se ha podido hacer por tal o cual cosa y el dinero se queda ahí, pero están pidiendo la reprogramación del dinero, de la obra. O sea, hablar así de manera festina, mira, que hay 900 millones que nos sobraron, casi $1 billón. Porque hemos sido muy buenos ahorrando dinero. Eso vamos a ser honestos. Eso es un dinero que se asignó para un uso y por una razón no se usó. Y de ser así, entonces mentiste en el presupuesto porque no lo necesitaba. O mentiste en el presupuesto o se asignó por una manera particular de una proyección del Ejecutivo o del Legislativo, pero no se pudo ejecutar por alguna razón u otra. O sea, por muchas razones. Eso tampoco es bueno. Es como los municipios que tienen superávit. Por eso, yo siempre he dicho, que cuando tú tienes un gobierno, que el dinero que se asigna para beneficio del pueblo sobra demasiado, eso no estás atendiendo todas eso es mala administración, porque necesidades tiene el país allá abajo. ¿Cuánta gente está diciendo 900 millones? Mira cómo yo tengo mi carretera, o mira cómo yo tengo esta situación acá. O sea, hay que ver eso. Así que tienen que explicarlo muy bien, pero para la Junta de Supervisión, aprobar un descuento de $500 millones del presupuesto operacional para una reforma contributiva, que es lo correcto, porque en Puerto Rico ya no se puede vivir. O sea, es caro vivir y a los que trabajamos nos están quitando casi el 45% de nuestros ingresos entre todas las cosas. Como los sistemas actuariales también, tú tienes que ajustar conforme el costo de vida suba y pasen ciertas cosas, ¿verdad? Claro. Como los conflictos bélicos recientes. Entonces, hay 2 columnas hoy en el periódico, ambas en el Nuevo Día. Parece que lo estoy cogiendo de palito de hacer mis necesidades, pero tú ves lo que dice Pablo José Hernández recientemente y lo que dice Eduardo Batia hoy en la columna de la semana temeraria de Donald Trump, y parece, aquí hay una contraposición de intereses. La violación del derecho internacional y la violación de los derechos humanos, que es lo que reclama Luis Dávila Pernas. Claro. ¿Dónde quedó eso? Nos olvidamos de todos los 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir de allí, de la gente que han torturado, que han matado. A lo mejor no te gusta el cómo. A lo mejor eso va a continuar de manera reducida porque se quedaron una gente allí todavía, ¿verdad? Pero, mano, condenar ese tipo de posición de un dictador Mira, yo creo que está pasando un poco aquí es que puertorriqueños, obviamente miembros del Partido Popular Democrático, al ser demócratas, quieren seguir la línea demócrata de fiscalización a Donald Trump, pero se están desconectando un poco de lo que piensa o siente la gran mayoría de los puertorriqueños. O sea, yo
Yo no me he encontrado prácticamente a nadie que no esté contento con la acción de Donald Trump, aunque puedan entender, podía hacer eso. ¿Realmente puede hacer eso o no puede hacer eso? Y ahí entra todo un análisis geopolítico de lo que puede o no puede hacer un presidente que no ha declarado una guerra. La acción de Donald Trump, de la extradición de Nicolás Maduro de Venezuela a los Estados Unidos, no es una declaración de guerra, es una acción de protección a los intereses de Estados Unidos sin atacar al país, ¿okay? En cuestión de declarar la guerra a Venezuela, que es lo que tú necesitas ir al Congreso de los Estados Unidos. Todos los conflictos bélicos de los pasados 20, 25 años, acciones del gobierno de Estados Unidos de proteger sus intereses fuera de su área y invadir espacios aéreos o naciones soberanas, no ha sido con autorización expresa del Congreso de los Estados Unidos, número uno. Número dos, hay que ser muy cuidadoso en las expresiones que se han destacado a la izquierda cuando atacan estas acciones porque creen, porque protegen y defienden el régimen de Nicolás Maduro. Que lo que pasa con los independentistas en Puerto Rico es que ellos toda la vida han respaldado el régimen de Nicolás Maduro, del régimen de Cuba, del régimen de Nicaragua. Es una cosa ideológica de ellos. Así que la acción de Donald Trump, a ellos les importa muy poco liberar a Venezuela de ese régimen dictatorial, porque para ellos lo que estaba sucediendo era lo correcto. Ellos tienen su derecho a eso. Pero el pensamiento de centro y de derecha sí cree realmente en la libertad de los pueblos, y Estados Unidos es la policía del mundo toda la vida. ¿Por qué existe la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial? Porque Estados Unidos dijo, yo tengo la responsabilidad de mantener segura Europa. Es mi responsabilidad. Y gasta trillones de dólares para eso. Pero en ese proceso se olvidaron que por defender Europa dejaron vacío su patio, que es Centroamérica, Latinoamérica. Y por pasados 30 años. Va más allá del movimiento militar, porque rehabilitaron también y dieron ayuda a todo lo que da en Europa en un momento dado, bueno, después de la Segunda Guerra. Claro, o sea, Estados Unidos es el... Francia, Londres. O sea, Europa, la libertad de Europa, en gran parte se debe a la introvisión de los Estados Unidos. Y el repunte económico que tuvieron después, con las ayudas a plazos cómodos. Y mientras eso pasaba, China y Rusia se ha ido entrando masivamente al control de Centroamérica. Lo digo yo viajo a Centroamérica por pasados 10 años, eso es lo que está pasando. Todo eso, la fuerza de China y de Rusia en Centroamérica, en Latinoamérica y en Sudamérica es fuerte. Y son muchos. Son muchos. Y Estados Unidos se durmió. Y el Partido Demócrata al cual yo pertenezco se requete durmió. Y Diego Donald Trump dice, pero espérate. Pues si el enemigo yo lo tengo durmiendo al lado mío, mientras gasto billones en Europa. Venezuela no es solamente por la libertad del país sacando ese dictador, es que la reserva más grande de petróleo del mundo y de minerales raros está en Venezuela. ¿Y en manos de quién va a estar eso? ¿De los enemigos de todos nosotros y de los Estados Unidos? Pues Donald Trump está haciendo lo que hacía Estados Unidos hace muchos años atrás. Dice, espérate, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero, ajá, ya el Congreso y par de republicanos, ya son 5 o 6 republicanos. Eso fue en el Senado. Le dijeron... Pero eso es una expresión. En noviembre hay elecciones y los distritos le van a pasar factura. No, yo no tengo la menor duda. Y ya le dijeron, hay un tipo de resolución que están tratando de pasar para que él no siga, porque como ya se está hablando de Groenlandia, se está hablando de Cuba sí. y de otras posibles actuaciones, para limitarle el poder al presidente de acuerdo con una ley existente, un estatuto existente, a lo cual mínimamente tienen que notificar a miembros del Congreso. Del Consejo de Seguridad. Sí, pero te incluye la minoría. Sí, porque creo que uno eso es lo que le llaman la ganga de los 8. Por eso hay uno de ellos que pertenece. O sea, el Consejo de Seguridad, donde participan congresistas y se le informa de todas las situaciones. Se le informa, no es que se le pide permiso. Se le informa de política internacional y de conflictos que puedan existir. Eso es verdad, y Donald Trump le ha hecho caso omiso a eso y está mal. Y ya Donald Trump dijo que estos 5 o 6, por eso van a perder y tenemos que salir de ellos. Pero yo te digo lo siguiente, a nivel de política doméstica, Donald Trump está colgado
y le va a causar una derrota bien grande en los midterm elections. A nivel de política internacional, está dando unos pasos que hay que verlo con cuidado, pero es retomar una fuerza que Estados Unidos había perdido tan cercano como al lado en su casa. Jaime, gracias. Gracias Hablamos a ti, la semana hermano. que viene, Dios mediante. Un abrazote. Les hablaba de algunos asuntos judiciales. Hay uno que se me quedó ahorita más temprano. Y es que este próximo 12 de enero, entiéndase el lunes, empieza el juicio preliminar, no aquí en Puerto Rico, en la República Dominicana. Y tiene que ver con el asunto del Jet Set, que me parece que el día de hoy se cumplen 9 meses de cuando colapsó aquel techo y le cobró la vida a 236 personas. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional tiene previsto realizar la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento. En la instancia, el Ministerio Público imputa a los hermanos Espaillat los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano. De acuerdo con la acusación, los propietarios del Jet Set habrían agravado la responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia del inmueble. Asimismo, el expediente sostiene que existían advertencias internas sobre el deterioro del techo, las cuales habrían sido ignoradas, priorizando el ahorro económico pese a los riesgos evidentes para empleados y clientes. Pese a la acusación formal, Antonio y Maribel Espaillat han manifestado su confianza en que el proceso permitirá que la verdad salga a la luz. Y esto, como más allá de que hay muchas víctimas de estos hechos, se ha tornado muy mediático porque adicional a ser propietario de este club nocturno, los Espaillat también tienen estaciones de radio y televisión y han llevado la narrativa en cuanto a que habrían contratado personas para que se encargaran de esto y que la decisión o la notificación estaba en manos de terceras personas y no necesariamente de ellos, porque ellos estaban atendiendo otros asuntos. El problema es que ha trascendido bastante información públicamente. Hay que ver cómo funciona el proceso allá y qué se presentará, qué tipo de prueba testimonial o documental o lo que sea acerca de ese conocimiento y del riesgo que pudiera representar para esos propósitos allá en la capital dominicana. Y otro asunto que agrava también y que le añade un tipo de publicidad adicional a estos asuntos es las personas que perecieron eran de una estrata social un poco más alta, familias acomodadas y con muchas relaciones en la República Dominicana. Tenemos ya al señor por ahí. Vamos a establecer contacto ya mismito con el senador Adrián González Costa para discutir algunos de los asuntos con nosotros. Está en la línea telefónica ya. Senador Adrián González Costa, bienvenido nuevamente, buenos días y felicidades. Muchos saludos a ti, Eddie, a los compañeros allí, a todos los que nos escuchan este nuevo año. No te veo desde el año pasado. Así es. Senador, ¿tuvo oportunidad de participar de la vista ayer de confirmación de los secretarios que se están evaluando? No, yo no pertenezco a esa comisión. A esa comisión, ajá. Sin embargo, la senadora sí, María Lourdes Santiago sí estuvo en la vista. Okay. Pero aún así, yo tuve la oportunidad de participar en una reunión con el secretario de Agricultura. Ok, Irving Joel. Uh-huh. Sí, a él sí tuve la oportunidad de entrevistarlo junto con María Lourdes precisamente el 22 de diciembre. Así que en cuanto a agricultura, ese sí tuvimos la oportunidad de conversar, de hacer las preguntas con calma, sin restricciones de tiempo. Nos pareció que hasta ahora no es un nombramiento que tengamos que oponernos, ¿no? Contrario, las preguntas que le hicimos sobre diversos temas relacionados con el Departamento de Agricultura, que van desde los incentivos a agricultores hasta las villas pesqueras, que están bajo el control del departamento, las respondió satisfactoriamente. No tenemos ninguna razón para oponernos al nombramiento. No es el mismo caso con Pritz ni con DACO. Uh-huh. Parece que son nominados, que su
¿verdad? Tanto su propia, ¿verdad? Su poca experiencia en los puestos que van a ocupar y otros asuntos, pues, así como su ejecutoria ayer en la vista, no nos mueven a favorecer a ninguno de los dos. O sea que tendrían el voto, por lo menos el suyo, para agricultura, el de PRITZ y el de, o sea, la Oficina de Información y Tecnología no, ni el tampoco el de DACO, Irán Torres Montalvo. Así es. ¿Qué está pasando ahí con el del DACO, particularmente? Mira, Que no le recuerda agradó. que Irán Torres Montalvo no es la primera vez que es nominado Sí. a DACO. De hecho, él estuvo en DACO el cuatrienio pasado por espacio de unos meses y durante esos meses su gestión no fue la mejor. Uh-huh. Además de eso, cuando el Senado evaluó su nombramiento, que hizo el informe negativo, también el asunto de haber ido al Tribunal Supremo, un pleito frívolo que le costó una multa de $5,000 del propio Tribunal Supremo. Fue el propio Tribunal Supremo el que le dijo, mira, aquí no vengan con agendas político-partidistas, ¿verdad? Y eso no juega a favor del nominado el tener esa mancha en su hoja de vida. Y igual, ¿verdad? El asunto del promoter's fee no le ha venido muy bien tampoco. Su vínculo con la Fortaleza es demasiado estrecho también, es otro nombramiento demasiado político, así que hay muchos elementos que juegan en contra de Irán Torres Montalvo, pero él es el elemento más complejo para no favorecer su nombramiento. No obstante, el presidente del Senado expresó ayer que parece que los tres tienen los votos suficientes para ser confirmados. ¿Coincidiría con esa apreciación? ¿Les aplica la regla 19? No me sorprende que le apliquen la regla 19. Imagínate, ese es el Senado que aprobó a Waldemar Quiles para estar a la cabeza de Recursos Naturales y a Víctor Ramos para el Departamento de Salud. El milagro son los que no han favorecido. No me hubiese sorprendido que favorecieran a Verónica Ferrayol, y ahí hay otros asuntos que por intereses propios del Senado pues no se favoreció el nombramiento, pero por los méritos de los nominados no necesariamente son escogidos y cuentan con el consejo de consentimiento. Uh-huh. Senador, en otras notas, trasciende hoy a través del periódico El Vocero que sobraron y que 900 millones de presupuestos previos y que están, parece que guardados en un cofrecito en la Oficina de Gerencia de Presupuesto, que tienen que pedirle permiso a la a la Junta de Supervisión Fiscal para poderlos utilizar. ¿Cómo pasa eso? No sé. No sé. Hay que preguntarle a la Junta, que es la que siempre dice que los presupuestos están descuadrados. Ajá. Se supone que... Pero casi siempre estamos por debajo, ¿no? Sí, por eso, si la Junta ha certificado los presupuestos, si el gobierno, que realmente han habido unos recortes grandes del 2016 para acá en la aprobación de presupuestos, eso se supone que pasara. Pero según la Junta eso no estaba pasando. Uh-huh. Cuando digo que se supone que pasara, me refiero a que se supone que el dinero diera y sobrara. Y en efecto, pues, tal como plantea, dio y sobró. Pero no es la primera vez. Acuérdate del bono que dio Pierluisi a los empleados públicos, que los que estuvieron con él les dio 11,000 y a los que no estuvieron con él les dio 4,000. También fue de otro sobrante de un presupuesto. Y está sobrando. De hecho, esa fue la medida que presentó Josian para ayudar a los municipios. Uh-huh. Que de los sobrantes que todos los años se identificaban, se destinara un porcentaje a los municipios para, ¿verdad?, sustituir un poco lo del fondo de equiparación. Así que eso es que inflan los presupuestos, las agencias cuando los piden y no resulta que se lo aprueban, pero no lo utilizan completo. Pudieran ser cosas que están encaminadas y que no necesariamente se han logrado darle la continuidad o llevarla a puerto seguro, pensaría yo, ¿no? Sí, pues, es una mezcla de distintas cosas. Lo importante es que, ¿verdad?
si está sobrando, por lo menos alguien no se los está robando. Eso yo creo que debe dar tranquilidad y alivio a la gente. Mire, entre las agencias que indicó tienen fondos custodiados por la OGP, mencionó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con alrededor de 7 millones, Departamento de la Familia con unos 33 millones y la Autoridad de Edificios Públicos tiene otra asignación también para mejoras permanentes. Yo creo que ahí el más que hiere la retina y el tímpano es el del Departamento de la Familia, porque Sí. la contratación que necesitan mínimamente, digo, no es que se estén cayendo de los palos tampoco, pero los trabajadores sociales y otros reclutamientos que tienen que hacer que son un poco complicados, ¿no? No, igual de edificios públicos, ¿sabes? Uh-huh. El El tema mantenimiento. Uh-huh. de las condiciones de las escuelas, la aclimatación de los salones, que siempre el tema fiscal es ese gran obstáculo para que los estudiantes tengan que pasar calor, digo, el obstáculo para que se les pongan aires o abanicos. Y pues como no hay chavos, pues pasen calor y compren el de Home Depot verdecito de batería y tráiganselo. Sin anuncios, por favor, que no se anuncien aquí. Perdón. El portátil de batería. Y contra, en el caso del Departamento de la Familia, hemos hablado en varias ocasiones de la necesidad de reclutamiento, tanto reclutamiento de nuevos trabajadores sociales como las condiciones de trabajo de los que están en la agencia, y que encima sobre dinero, ¿sabes? Como dije una cosa, digo la otra. ¿Sabes? Es verdad, nadie se robó los chavos, pero tampoco se usaron en un país donde todo el tiempo se está hablando de que hace falta. O sea, dinero que sí se debió haber utilizado de alguna forma. Me mencionó el asunto de educación hace unos segundos. El lunes comienzan las clases, 230,000 niños en los diferentes planteles, faltan 120 maestros, casi todos, hay plazas vacantes en el Departamento de Educación, casi todos son maestros por renuncias o retiros, nos dice el secretario, y el plato fuerte de estos senadores que anuncian que están a punto de salir de la sindicatura después de los asuntos de Julia Kelleher por allá en el 2018. ¿Cómo ven esto de cara a una fiscalización y un rendimiento de cuentas que debe hacer el departamento que tiene el mayor presupuesto, yo creo que de todas las agencias? Mira, ese asunto de la sindicatura es de las cosas menos transparentes que han pasado en este gobierno, porque aunque la razón... O sea, en esta administración, ¿usted dice? No, en el gobierno en general. Ok. Porque eso no es de esta administración, Sí. la sindicatura. Sí. Pero se ha tratado de indagar, además del caso de Julia Kelleher, qué fue eso específico que ocurrió o no ocurrió en el departamento, Uh-huh. que movió al Departamento de Educación Federal a ponerle un síndico al Departamento de Educación de acá, y nunca se supo qué fue eso tan malo que pasó o no pasó, que entonces... No había ni tan siquiera manuales de procedimiento, nos dijo el secretario en estos días, va a estar conmigo ahorita, pero, o sea, ni tan siquiera un manual de procedimiento se podía poner al día para saber lo que tenían que hacer los empleados allí. Además de un inventario también de propiedades y ciertas otras cosas que finalmente se concluyeron y por eso es que están ya con los planes de acciones correctivas al 98%. Exacto. Esta sindicatura se basó principalmente en procesos administrativos y burocráticos. Que nadie piense que esta sindicatura evaluó los servicios que se le dan a los estudiantes. Okay. Esto nos costó 32 millones anuales por 5 años. El que nos dijeran quién llena el papel, cómo se llena y a dónde se manda. Esa es la gran sindicatura. Senador, pero le sorprende porque aquí hay que legislar para que una agencia envíe un email para decirle a la persona, un mensaje de texto para decirle a la persona que la licencia de su vehículo se le está por vencer. Hubo que legislar para eso. Y en este caso, cosas que estaban legisladas no se estaban haciendo. Pero que por como es el Departamento de Educación y se habla de sindicatura, y el secretario anda de mediatura diciendo que ya estamos en un 98% de cumplimiento, puede generar la impresión de que es que estamos en un 98% de cumplimiento con escuelas al día, con servicios al estudiante, que aquí no faltan libros, que aquí no faltan servicios a estudiantes de educación especial. No, es para lo que nos requirió Educación Federal. Nada que ver con eso. Es que los que tienen que llenar los papeles y los manuales y los protocolos, claro, y todos esos documentos escritos están en un 98% de cumplimiento. Y la gran noticia de que vamos a salir de esa sindicatura
es que nos vamos a economizar los 30 millones anuales que nos costó el síndico. O sea, la corporación que hizo esa auditoría, que fue una auditoría contable, ¿verdad? Nada que ver con servicios educativos, nos costó eso, entre 30 y 32 millones cada año que estuvo auditando. ¿Pero era eso o perder cientos de millones de dólares en fondos federales? Sí. No, yo no estoy diciendo que no vinieran. Uh-huh. Estoy diciendo que la gran noticia de que esa sindicatura se acabe es como la de los 900 millones. O sea, ya habrá entonces ahora, de ahora en adelante, 32 millones adicionales en el Departamento de Educación para poder destinarlos a servicios directos al estudiantado. Esa sindicatura y todos esos eventos pasaron cuando ya había la Junta de Supervisión Fiscal. Y había pasado anteriormente, y recuerdo en la administración García Padilla que se anunció con bombos y platillos el haber salido de esa sindicatura. ¿Qué nos previene de no regresar a eso mismo y tener que tener un síndico nuevamente en el Departamento de Educación, considerando que son cientos de millones de dólares? ¿Cómo prevenimos que eso vuelva a pasar, senador? Mientras no sepamos exactamente qué fue lo que nos llevó a la sindicatura, no vamos a saber qué es lo que no puede volver a pasar para caer ahí, para llegar ahí. Bueno, yo me sospecho que eso está en los requerimientos del Departamento de Educación Federal que le hizo al departamento. Tienes que cumplir con esto. Y eso debería ser un documento público, ¿no? Pero exactamente, esos requerimientos deberían ser públicos. Esos requerimientos, siempre hay señalamientos en las auditorías del departamento, pero llegar al punto de una sindicatura y que todavía nadie sepa por qué se llegó a ese punto, cuántas advertencias hubo, dónde fueron los problemas que se detectaron y que hubo planes de corrección y no se cumplieron, porque oye, ese no es el primer recurso. Aquí venían recibiendo advertencias del departamento que no hicieron caso y por eso llegaron hasta ese punto el gobierno federal. Pero si no sabemos qué fue lo que no ocurrió o lo que ocurrió incorrectamente, puede volver a pasar. Definitivo. Senador, es importante. ¿Liberamos Venezuela? Qué bueno que Maduro se fue, ¿o estamos todavía concentrados en la violación de la soberanía de otro país? Es que son dos cosas distintas. Lo son. O sea, porque uno y las violaciones de derechos humanos que existía allí es otra adicional. También, claro que sí. Porque en un país haya una violación de derechos humanos, no le da derecho a otro país a invadirlo. ¿Ah, no? Yo creo que no, a menos que se cumpla con los protocolos y el derecho internacional. Para declarar una invasión o una guerra hay que cumplir con ciertos requisitos. En esos 25 años de violaciones de derechos humanos, el derecho internacional sirvió para algo. Esa es la columna de Ávila Perna en la mañana de hoy en el periódico Nuevo Día. Bueno, si no fuera por el derecho internacional, no hubiese habido observadores electorales en las elecciones del 2024 y no hubiésemos podido decir que el resultado de las elecciones era cuestionable. El derecho internacional obligaba al gobierno venezolano, aún con todo su autoritarismo, a permitir que organismos internacionales presenciaran la celebración de sus elecciones. Y se la robaron como quiera. Claro, pero ¿de qué sirvió todas estas leyes de derecho internacional? Mire, ¿de qué sirvieron las bombas el sábado? Es un precedente malísimo. Sí. O sea, Nicolás Maduro pudo ser el diablo encarnado. Ajá. Y no le daba derecho a Donald Trump a invadir Caracas y bombardearlo, Eddie. O sea, por eso digo que son dos. ¿Y quién lo iba a cosas hacer? Porque en 25 años nadie lo hizo. Miles de desaparecidos, miles de torturados, muertos, 8 millones de venezolanos fuera del país. Tu postura es esa, pues tremenda. No, yo estoy haciéndole la pregunta con los datos que están ahí. O sea, tu pregunta, ¿de quién iba a invadir en 25 años? Nadie. ¿Y cómo lo iban a sacar de allí? Para sacar a porque con los votos no era. De captura. ¿Ah? Netanyahu tiene una orden de captura por genocidio de la Corte Internacional de Justicia y el derecho internacional lo protege y no pueden ir a arrestarlo a Israel. Él no puede salir de allí porque si él pone un pie fuera de Israel, lo arrestan. Mientras esté en Israel, acusado de genocidio por la Corte Internacional de Justicia, no lo pueden ir a buscar a Israel. O sea, eso es así. Pero a Maduro sí, a él y a su esposa lo fueron a buscar y se lo llevaron menos nada. Yo creo que ahí hubo cooperación y lo he dicho todos estos días, ¿verdad? Porque por más ágil y por más inteligencia y aparatos que tuvieran tecnológicos, no es tan fácil la topografía en Venezuela para hacerlo como lo hicieron.
no es que no lo buscaron, Ajá. a Pablo Escobar lo buscaron, Ajá. pero hubo una invasión militar el sábado. Eso es lo que viola el derecho internacional, no que busquen a un narcotraficante, son cosas diferentes. Ujú. La DEA, la CIA, el FBI han sacado narcotraficantes de un montón de países donde se permite la extradición y el arresto. Si no se permite, tampoco hubiesen podido. Y eso lo hemos visto hasta en las películas. Cómo huyen de un país a un país que a lo mejor entonces no pueden ir a extraditarlo porque no lo permiten. Pero, ¿verdad? No fue el caso de Pablo Escobar. Pero pudieron buscar a quien fuera, como se buscó a Pablo Escobar. Pero las bombas, volvemos, las bombas, ya la cifra va por 70 de gente que se murió. Eso es un precedente muy peligroso. ¿Y no es Sobre violación todo de derecho internacional cuando habían cubanos custodiando a Maduro? ¿O fue que No. ellos los invitaron? No, porque si el país los invitó para cooperar, pues da Ujú. igual. Ujú. Eso volvemos, eso fue prerrogativa del gobierno venezolano. Pudieron ser americanos, pudieron ser australianos, pudieron ser españoles. O sea, los países le piden cooperación al que les dé la gana, para lo que les dé la gana. Es como cuando hay un desastre natural, que vienen los países a cooperar, menos aquí, que no podían. Pero en Haití el ejército de Estados Unidos, el mismo grupo de la misma unidad especializada que se encargó de la intervención en Venezuela, Ujú. fue una unidad especializada que se encargó de la supuesta recuperación después del terremoto. Haití lo permitió. Pero fue para la recuperación. ¿Estamos mejor con o sin Maduro? Yo estoy igual. Sí. Bueno, yo ¿A cuánto pagó la gasolina en estos días? más cara, Ajá. te lo juro por Dios. Pues, yo no sé a qué puesto está yendo porque casi toda bajó. Está en Bajó. 69, 65 chavos. Yo la sigo pagando 74, o sea, yo la veo igual. Ah, pero es que si Pero va a creo que Montelledra y va... la pregunta, Ajá. la gasolina sí bajó, no Ajá. bajó por lo que pasó el sábado, bajó No. porque en esta época baja. ¿Quiénes están mejor o quiénes están peor? Yo creo que esa pregunta la deben contestar los venezolanos, Eddie. Si la expectativa que los venezolanos tenían Ujú. era que tampoco el gobierno de Estados Unidos validara las elecciones, porque Sí. el gobierno no ha validado las elecciones. Cuando digo validado las elecciones, es que ni de la boca de Donald Trump no ha salido el nombre de Edmundo González, que sí fue el que ganó, ¿verdad? No, hablo de María Corina Machado, Que no estuvo en la papeleta. no estuvo en la papeleta, pero lo Y que dijo de mencionó para ella es decir, que no a tiene... nombre de los venezolanos, que los Ujú. venezolanos ni la respetan ni la quieren. Correcto, no la apoyan. Y esa era la expectativa que los venezolanos tenían Ujú. de una intervención de Estados Unidos y están conformes, pues hay que respetarle ese derecho a los venezolanos. Pero a mí me sorprende que se hable de 26 años de dictadura sin cuestionarla, para que ahora un gobierno extranjero ¿Es una hable a dictadura? nombre mío. ¿La de Maduro era una dictadura? Es un gobierno autoritario, claro que sí. Era una dictadura, senador. Mira, pero si... Vamos a llamar las cosas por lo que son, porque por eso es que lo dictadura. critican y critican a Juan Dalmau. Díganlo en blanco y negro y no le demos vuelta a la cosa, porque el comisionado residente está teniendo el mismo discurso que tiene Juan Dalmau. A Juan Dalmau le han caído encima y a Pablo José nada. Los dos están criticando el asunto de la soberanía nacional sobre los derechos humanos, o por lo menos traerlo en la misma conversación, pero Y bueno. el New York Times también. Lo que pasa es que cualquier cosa que diga Juan Dalmau va a ser insatisfactoria. Cualquier cosa que diga yo, cualquier cosa que digamos desde el PIB, tú mismo acabas de dar el mejor ejemplo. Ujú. Si lo dice Juan Dalmau es un problema, y si Pablo José dice exactamente lo mismo, no es un problema. Pues entonces el problema no es el contenido, el problema es quién lo dijo. Senador, O sea, se acaban de chotear. senador, gracias. Hablamos la semana que viene. Gracias a ti. Un abrazo. Buen día. Esto no es CZ con el licenciado Eddie López Atrevido. Y con nosotros, nuestro colaborador también de los viernes, el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico y de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Buenos días. Eddie, Bienvenido, felicidades. Happy New Year. Desde el año pasado no le veía. Feliz año, feliz muchas cosas, muchas bendiciones, cosas buenas en este nuevo año para ti, para el público que nos está viendo y escuchando en la mañana de hoy. Muchos temas para dialogar con su señoría, y voy a empezar por algo positivo para que no digan que todo es malo. Y lo hablaba ahora mismo hace unos minutos con el senador Adrián González.
acerca de lo que es la salida de la sindicatura del Departamento de Educación, anunciada por su secretario, además de otros aciertos, y ahorita vamos a hablar con él, con el secretario Ramos Párez, pero usted estuvo en esa posición, conoce bien el departamento. ¿Qué significa esto mínimamente más allá de liberar esos 32 millones de pesos que se le pagaba a ese síndico? Pues vamos a empezar por eso. Significa la liberación de unos fondos, una cantidad enorme de fondos que muy bien siempre debieron utilizarse para el beneficio de nuestros estudiantes, pero también significa que el Departamento de Educación, pese a las críticas y los comentarios que hacen precisamente la delegación del Partido Independentista, vamos a ser claros, está tomando las decisiones correctas, está haciendo lo que hay que hacer. Y como siempre he dicho, donde quiera que me paro, voy a decir que nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestros directores están haciendo el trabajo. Y están haciendo el trabajo precisamente porque les estamos dando las herramientas y gracias a eso hay una sindicatura que hoy termina. Creo que eso significa que en términos de fiscalización, en términos de transparencia, en términos de establecer los procedimientos adecuados para que las cosas se hagan bien, el departamento está cumpliendo, porque a la gente le fascina. Y cuando digo a la gente, estoy hablando de los mismos que critican mucho, que cuando estamos en el hemiciclo abren la boca sin tener los datos. Esa misma gente debe hoy estar celebrando que se equivocaron, que quizás no tenían la información correcta. Y ahora mismo, pues podemos decir con gusto y beneplácito que las decisiones que se tomaron en el Departamento de Educación en los últimos años realmente enderezaron el camino. Sí, el departamento es una agencia que tiene una cantidad grandísima de fondos, pero tengo que decir también que lo que la gente no sabe es que la gran mayoría de esos fondos se va en salario. O sea, hay un grueso grande, dicho sea de paso, ahora mismo estoy leyendo aquí en el periódico que hay unas vacantes que el Departamento de Educación tiene que llenar. Allá voy ahora. Pues entonces, hay una necesidad de atender a nuestros estudiantes. Nuestros maestros están haciendo un trabajo importantísimo para eso y les tenemos que dar los recursos. En la medida en que se hace con transparencia, pues no hace falta un síndico. Y pues gracias al Señor ya no lo tenemos. Esta imposición fue por están próximos a Sí. hacerlo, ¿verdad? Falta un 2% de las acciones correctivas. Pero el secretario anuncia ciertas cosas, ¿verdad? Y obviamente hay gente que lo maneja con incredulidad, no podemos, ¿verdad? No obstante, cuando él mismo dice, había que hacer manuales de proceso, habían que hacer auditoría y un inventario de propiedad. Mano, o sea, son cosas que se caen de la mata. Claro. Pero nos trajo a esto. Claro. Además del escándalo de corrupción y lo que hubo con Julia Kelleher y demás, y ya había pasado antes, se había salido de la sindicatura. ¿Cómo esto no pasa de nuevo? Sigo haciendo esa pregunta recurrente, senador. Pues mira, ¿cómo no pasa de nuevo? Aprendiendo las lecciones, porque tú no quieres otra bofeta más. O sea, ¿cómo tú aprendes de esto? Mira lo complicado que fue bregar con un síndico. Y yo te tengo que decir, Eddie, un síndico que sabía 1000 veces menos que nosotros de cómo correr el departamento. No. 1000 veces menos que cualquiera de nosotros de cómo correr el departamento. Que la gran mayoría de las veces detenía los procesos porque no sabía qué tenía que hacer. Era el síndico que se reunía con nosotros para decirnos, bueno, ¿y qué se hace aquí ahora? Pero si usted es el que está cobrando los 38 millones de pesos. O sea, de eso es que estamos hablando. Era frustrante bregar con un síndico. Claro, yo me reuní en varias ocasiones con el Departamento de Educación Federal y me reuní en varias ocasiones con el Risk Manager que trabajaba y entendía que hacía falta un síndico. Y mira, yo no voy a retar eso. Vale, no tengo ningún problema con eso, pero se envíame un síndico que sepa. Un síndico que quiera enderezar de verdad. Pero mira, lo mismo que pasó. El Departamento de Educación tenía su propia Junta de Supervisión Lo Fiscal. mismo que pasó con la Junta de Control Fiscal. Que ellos no saben un pepino angolo de cómo bregar esto. Hemos tenido nosotros que resolver el tema de la deuda, pero ellos son los que cobran. Lo mismo pasaba con el síndico. Él cobraba los 38 millones de pesos, pero el departamento era el que hacía. Sí, gracias al Señor se van, como la Junta se va a ir pronto también. El secretario ha dicho que esto va a provocar que más recursos lleguen al salón de clase. ¿Cómo eso pasa? Pues mira, mi postura, que no necesariamente la de todo el mundo. Pero usted conoció, sabe lo que está allí. Me acaba de decir que la mayoría de ese dinero se va en real.
Descentralización real. Estoy de acuerdo contigo. Descentralización real. Una descentralización que permita que estos fondos lleguen a la raíz, lleguen al salón de clase, que es donde hace falta. Yo te digo una cosa, Eddie, mira. No las hojas de contratos que prometió o que provocó el pasado secretario federal Sí, de te educación. entiendo, claro, te entiendo. No pasó nada. Allí no cambió nada. Le dieron un contrato a una firma colombiana que vino aquí, subcontrató a una gente que sabían de verdad y no pasó nada al final del día. Pues, entonces eso no es la descentralización. Eso es, qué sé yo, correr un estudio para ver qué logras o no sé qué caray. Pero bueno, al final del día, cuando tú hablas de descentralización real, tú estás partiendo de una premisa que a mí me parece muy correcta. El maestro de la escuela vocacional de Utuado conoce mejor las necesidades de ese estudiante que el mismo secretario. ¿Por qué? Porque el secretario es un administrador. Sí. El secretario corre el departamento, hace que las cosas funcionen, facilita el proceso. Pero ¿quién sabe exactamente lo que necesita este estudiante de educación especial que está sentado en este salón de una escuela de Orocovi? Pues lo sabe ese director, el maestro de escuela, la comunidad escolar son los que conocen. Tú descentralizas, das los recursos, ese dinero llega directamente ahí. Ahora, también tiene que haber una responsabilidad y una fiscalización correcta de ese director escolar. Más vale que llegue a la escuela, más vale que supervise, más vale que se asegure que los maestros están yendo a los salones de clase a atender a sus estudiantes. O sea, porque la descentralización viene con mayor responsabilidad para esa raíz también. Y esa responsabilidad tiene que ser compartida. Sin Yo la tocar el aplaudo. currículo. ¿Perdón? Sin tocar el currículo. No necesariamente, dicho sea de paso, tú puedes No tener, puedes tener 300 currículos distintos. pero tú puedes tener un currículo central y puedes ajustarlo a la necesidad de una región. Tengo que pausar. Claro que sí. Pero 120 plazas vacantes en un universo de 230,000 estudiantes no me parece que sea tanto. Hablamos de eso cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuo dialogando con el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de los Jurídicos y de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Senador, y nos quedamos hablando de las vacantes, muchas de ellas de docencia en las escuelas, y decía que en un universo de 230,000 estudiantes, y como ¿cuántas escuelas son ahora? ¿1,000 y pico? No, como 856. ¿No llegan a 1,000? No, 856 más o menos. 120 vacantes es nada. Es nada porque, y esto es el ciclo ordinario, Eddie, del sistema. En diciembre y en junio tú tienes maestros que se van a retirar. Eso es lo que pasa. Tienes empleados que se van a Y hay retirar. que esperar hasta finales de diciembre y hay que esperar hasta julio. Sin porque duda. Eso dice el convenio colectivo. Claro. Para anunciarlo, formalizarlo y poderlo tramitar. Así mismito es. Entonces te causa el disloque, ya sea en agosto o ya sea en enero. No es un problema de diligencia, no es una falta de diligencia, es parte de la estructura del sistema, porque vamos a poner de esta manera. ¿Qué yo le digo a ese maestro que se va a retirar, que obviamente se retira y tiene que cobrar hasta el 31 de diciembre? Sí. No, te vas el 15, no cobras ese cheque porque pero que no se puede. Se retira el 31 de diciembre y cuando regresas te toca bregar con ese retiro. Porque a ver si consiguen a alguien con la preparación suficiente para enseñar esa disciplina. Y disponible para integrarse a mitad de año escolar. También. O sea, vamos a ser claros. Pues esa es la situación. No, ese es el derecho que tiene el trabajador, no se lo puedes coartar. Claro. Senador, comienza la sesión el lunes. Una agenda, algunas cosas nuevas. Vista pública. Ayer hubo vista pública, participó de ella. Sí, claro. ¿Cuentan con su voto los nominados? Los 3 cuentan con mi voto. No, nada que... Bueno, yo fui allí a aclarar dudas. Yo fui allí, como dije, yo fui a darle la oportunidad a cada uno de ellos a tocar temas que para mí eran importantes y que realmente pues habían dudas. Por ejemplo, en el caso de agricultura, explíquenos cómo podemos ayudar a los agricultores que ahora mismo sufren, digamos, pérdidas de mucho dinero por lluvias, por tormentas, por cosas que no son ni siquiera huracanes, pero no hay un seguro que los cubra. Pues mira, dio una respuesta que yo creo que es la que el agricultor tiene que escuchar, pero esa accesibilidad tiene que existir. Y fue muy bueno, incluso muy bueno en su respuesta y muy puntual. Él no bailó alrededor de nada. Él dijo, esto es lo que hay que hacer, se acabó la historia. Muy bien, el DACO, pues obviamente el Promoter's Fee lo traje yo para que lo pudiera discutir, para que se pudiera aclarar ese punto.
porque yo creo que hay gente que está haciendo como un huracán de una pregunta que haciendo la pregunta y respondiéndola se atiende. Y en el caso de... Debería existir el promoter fee. Pues mira, eso es lo que él tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque la ley 209 del 2016 dice que si tú lo detallas en el comercio libre entre el proveedor y el consumidor, pues está detallado. Tú sabes lo que estás pagando. Eso es lo que dice la ley. Hay una interpretación del reglamento. Absolutamente de acuerdo contigo. Hay dos caras de la moneda, pues hay que aclarar uno o el otro para saber. Pero esa fue la pregunta que yo le dije al secretario. Porque es el mismo issue de los cargos que se cobran para inscribir un vehículo, por ejemplo, de motor, por parte de los concesionarios de vehículos de motor, y se les impide cobrar por la gestoría, por el trámite, sí, todo lo demás, porque hubo un secretario de DACO que dijo que eso no se podía hacer, a pesar de que la ley dice que si ¿cómo se llama? Lo detallas. Lo detallas y ves por lo que estás pagando y no es obligado. Sí. El problema es que el del boleto sí es obligado. Bueno, lo que pasa es que no te dice negociar. Que no lo puedes negociar, pero ahí es donde tú entras al texto de la ley. Yo le pregunté precisamente sobre la ley. Yo dije, secretario, la ley tal dice esto. ¿Cómo lo atendemos? Y bueno, pues él tiene que entrar en ese análisis del reglamento versus la ley, porque la ley realmente lo que dice, si tú miras el texto, después que lo detalles y que no sea un service fee que aglutine un montón de cosas que nadie sabe lo que es, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el consumidor lo compra si lo quiere y no lo compra si no lo quiere. Y fíjense que atacaron el del promotor, pero hay uno del venue. Hay uno del facility fee. Y ese no. Dicho sea de paso, hay una cuestión bien interesante que si mal no recuerdo... se dijo que era para reemplazar las bombillas y las butacas cuando la gente las daña. Pues si mal no recuerdo, hubo un proceso judicial que llegó, si mal no recuerdo, el apelativo sobre el facility fee, que sí es permitido para unos venues y no para otros. Correcto. Porque esto lo dijo Hiram ayer y yo creo que lo dijo muy bien. Me parece que atendió con mucha seriedad la pregunta. Estas cosas hay que atenderlas caso a caso, porque hay unos casos en los que se justifica y hay unos casos en los que quizás no, pero hay que atenderlo caso a caso. Y yo creo que ese proceso de investigación, pues me imagino que va a dar la respuesta que queremos. ¿Qué esperemos que pase cuando empiece la sesión ordinaria? Se va a presentar la reforma contributiva. La gobernadora dice que tiene que reunirse con ustedes los legisladores primero. ¿Van a continuar las hostilidades? Bueno, entre el legislativo y yo te voy a decir bien, de mi parte no hay hostilidad ninguna. Por lo menos de mi parte no hay hostilidad ninguna. Yo soy muy transparente, yo soy muy claro en muchas cosas porque es nuestro plan de gobierno, voy a estar de acuerdo. Hay cosas en las que no voy a estar de acuerdo, lo digo con todo el respeto y la diplomacia que me caracteriza, pero digamos, diferir no es hostilizar. Pero manda el puyo así. Diferir no es hostilizar. Si yo... No le digo que usted lo haga. No, yo sé. Pero si yo difiero, pues difiero y te digo, mira, no estoy de acuerdo contigo en eso y punto. ¿Eso es ser hostil? No, eso es diferir con todo el derecho que tengo para diferir. Esa divergencia de criterios quizás van a disminuir de cara al comienzo de la tercera sesión para algo tan importante como la reforma contributiva. Bueno, la reforma contributiva tiene que venir a atender las necesidades de un pueblo, de una clase media, un pueblo trabajador. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que venir a hacer la... Y parece que lo que hay presentado hasta ahora no necesariamente es para esa clase trabajadora, nos ha dicho el presidente del Senado sentado en esa misma silla donde usted está. Pues entonces, si no es para eso, pues va a haber diferencias. Y va a haber cambios y modificaciones en la ley. Me imagino que la habrá, claro que sí. Me imagino que la habrá. Igualmente tenemos que trabajar el impuesto al inventario, tenemos que trabajar asuntos en los que puede haber diferencia y yo creo que esas diferencias se atienden y creo que la Constitución provee para que una rama de gobierno trabaje con lo que le corresponde y la otra con lo que le corresponde. Y no hay nada malo con eso. Yo no veo que haya nada malo. O sea, el que se enoje por eso tiene un problema. No sabe a lo que vino. Lo que pasa es que parecería que ese tipo de conversación se da en un cuarto antes de hacerse pública. Y al hacerse pública quizás eso es lo que levanta banderas y entretiene. Quizás, ¿no? Pues alimenta ese morbo. Me imagino yo. Yo lo que pasa es que tú me preguntas y yo contesto. No cuando se le cae a uno y uno brinca así y nombra a Dios en una vista pública. Cuando se le cae el letrerito del nombre. Senador, me quedan unos minutos finales. Claro que sí. Quiero entrar al tema de Venezuela. Claro, vamos. Obtener su parecer en cuanto a cómo se están dando las diferentes representaciones
de los partidos, de los líderes y cuál pudiera ser el futuro para Puerto Rico, no para allá, para nosotros, Vale. cómo esto nos influencia. Una CZ con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el senador Ángel Toledo López. Senador, esto que ha ocurrido inesperado en Venezuela ha tenido un tipo de repunte económico ya para Puerto Rico. La gobernadora ha dicho que lo acoge con beneplácito. Todo distribución militar que, ¿verdad? Y lo que han alquilado, las facilidades y lo demás. Pero está la narrativa política de violaciones de derecho internacional y un poco lo pone en contexto el pasado director de la oficina de Puerto Rico en Washington, Dávila Pernas, en una columna hoy. Sí, pero ¿qué ha servido el derecho internacional en 26 años con la represión, el robo de elecciones, la desaparición de gente, el éxodo de venezolanos a través de todo el mundo? Fue mi postura el viernes pasado en otra entrevista, Eddie, que al Partido Independentista puertorriqueño le fascina hablar sobre la supuesta soberanía de yo no sé quién, pero no han querido hablar ni por un segundo de las miles de vidas venezolanas que han muerto dentro de Venezuela. No han querido hablar ni por un segundo de la violación de derechos democráticos por el robo de una elección. No han querido ni siquiera aceptar que Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Eso ellos no lo dicen. De eso no hablan. De cómo hay vidas muertas en violación de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo tú te paras aquí y hablas del conflicto de Israel y Palestina, pero a Venezuela se lo permite? Dime tú. ¿Por qué? ¿Porque se están beneficiando económicamente? Bueno, que me lo respondan ellos. Porque quien tiene que contestarte esa pregunta se llama Juan Dalmau, María de Lourdes, Adrián, Denny y cada uno de ellos. Que te lo contesten ellos. Y Adriana. Adriana también. Y a Nelly. Y a Nelly. Que lo contesten. ¿Se parece el lenguaje que está utilizando el Partido Popular también? Porque me Pues parece claro. que están comenzando. Además de la ambivalencia que Pablo José ha tenido siempre. Siempre. No le voy a invitar a jugar domino. Bueno, pues quizás con la banda me lleva. Uh-huh. La ambivalencia que ha tenido Pablo José siempre. Esta vaina de bailar para un lado y para el otro, para querer estar con Dios y con el diablo, es lo que va a provocar que Pablo José continúe literalmente escocotándose. No acaba de despegar del piso. Pero usted asuma postura, defienda las posturas. No, pero es que ni con Maduro ni con Trump, o con Maduro y con Trump, pues que no puedes estar con Dios y con el diablo. No se puede. Y eso es lo que ha hecho Pablo José. Estar con Dios y con el diablo. Ver cómo atiende a incluso veletear su postura según él cree que olfatea al público, la opinión pública, y no tiene ni siquiera capacidad para... Eso de olfatear al público. Bueno, gracias, la senador. opinión pública. Vamos la semana que viene. Esto no se con el licenciado Eddie López atrás. Oiga, y hablando de las diferentes nominaciones y lo que la gobernadora ha anunciado en lo que será el principio de esta temporada, este nuevo año de administración y cónsono también con la sesión legislativa de lo que es la Asamblea Legislativa y con todos los diferentes iniciativas que se quedaron pendientes y las que pudieran estar por venir, la gobernadora anuncia ayer un nuevo defensor de las personas con impedimento. Y como el nombramiento se hace previo a que comience la sesión el próximo lunes, el designado puede entrar a tomar posesión del cargo hasta el 30 de junio, si lo confirman, o en caso de que lo cuelguen, pues pudieran pasar varias cosas. Y la gobernadora designa a Fernando Díaz Rivera. Díaz Rivera dice el parte de prensa que cuenta con experiencia en dirección, supervisión y cumplimiento de leyes federales y estatales relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado. Su trayectoria incluye labores en cumplimiento normativo, supervisión administrativa, investigación de querellas y coordinación interagencial con énfasis en accesibilidad e inclusión. Proviene parece que había estado trabajando en el quehacer de la cátedra, ¿verdad? En una institución privada y evidentemente, por lo menos parece que en papel las cualificaciones las tiene. Esto obviamente obedece al asunto de que no se habría confirmado a David Figueroa
en el pasado y eso pues trajo algunos problemitas, ¿verdad? Yo estuve presente en esa vista pública y todo lo que eso había acarreado. Y esta posición es una muy importante y requiere agilidad, conocimiento de los procesos para llevar a cabo todo lo que estas personas con impedimento necesitan. Y no hay conflicto, por lo menos aparente hasta ahora. Veremos a ver cómo trasciende eso en el Senado cuando provean para la confirmación. En la línea telefónica tenemos al secretario de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Párez. Buenos días, bienvenido y felicidades, secretario. Saludos, Eddie, para ti, todos los que nos están escuchando y muchas felicidades en este año nuevo. Bendiciones. Excelente, igual. Secretario, ha estado comunicando algunas cosas que me parecen muy importantes, han sido aciertos y quería comenzar por este proceso de la sindicatura y los planes de acción correctivo, porque ayer leía toda la información que trasciende a través de la entrevista que se le hace en prensa escrita y parecería que son cosas que, hermano, no es nada extraordinario que se debería estar haciendo para un buen rendimiento de cuenta. Y requirió de una contratación de 38 millones de pesos al año para que alguien, ¿verdad?, certificase eso al Departamento de Educación Federal. Dice que queda ahí un 2% y usted detalla lo que tiene que pasar. Para empezar, ¿en cuánto tiempo pudiéramos finalmente salir de la figura de ese síndico? Mira, yo creo que estamos hablando de meses, ¿verdad? Y cuando hablo de meses es que yo espero darle noticias a Puerto Rico a más tardar en marzo de este año, relacionado con la posible salida del síndico en el Departamento de Educación aquí en Puerto Rico. Como tú dices, estamos hablando de 38 millones ahora mismo anualmente. En un inicio era, ¿verdad?, sobre 41 millones de dólares la inversión anual que se hizo en esta entidad, una entidad que obviamente requirió llevar a cabo un proceso competitivo, recibir propuestas, y una entidad que vino a aprender lo que se hace en Puerto Rico. Me lo dijo ahorita el senador Toledo López, que había muchas cosas que ellos desconocían, pero que pues era el requisito que les impuso el Departamento Federal. Totalmente. Y tengo que decir que este servidor, yo creo que desde en sus años en el departamento, siempre, ¿verdad?, mi opinión es que el departamento no requería de esto. Sin duda alguna de cambios sí, pero la efectividad, ¿verdad?, de este ente siempre estuvo bajo cuestión. Los señalamientos que ha tenido este ente para el proceso en el departamento igualmente han sido cuestionados, conversaciones que se tuvieron en Washington, D.C. desde el inicio sobre este proceso. Claro, ahora a mi llegada y estando un poco más adelantado en enero, solicitamos la presentación de un nuevo plan de acción correctiva, mucho más concreto, firme, con cosas concretas para realizar y evidencias concretas de cómo el departamento las estaba realizando. Parte de los procesos han conllevado, ¿verdad?, que los funcionarios se involucren, se enrollen y que sean ellos los que promuevan los cambios. Esto ha permitido la institucionalización de cambios en política pública, en procesos, modificaciones a programación, que nos han permitido atender, ¿verdad?, prácticamente todos los señalamientos del gobierno federal. Ahora mismo ese plan de acción correctiva que fue autorizado desde principios del año pasado por el Departamento de Educación Federal ya tiene un 98% de cumplimiento, un cumplimiento que ya ellos mismos reconocieron. Así que ya las conversaciones con este síndico son llegar a la última fase del contrato para comenzar el proceso de transición de salida, ¿verdad? Ya hay evidencia de que el departamento ha adoptado estas medidas y, como yo digo, la realidad es que la cultura organizacional del departamento ha ido madurando y todos los casos que hemos escuchado en los últimos años nacen de los propios funcionarios del departamento. Cuando se levantan banderas, investigaciones que están corriendo, que han corrido y que hemos visto informes tanto de la Oficina del Contralor, de la Inspectora General, estatal, federal y Departamento de Justicia, prácticamente todos han nacido por alguna intervención de los funcionarios en el departamento. ¿Ha identificado algo, secretario, que se pueda hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Porque en un momento dado estuvimos en sindicatura, para los tiempos de García Padilla se salió de la misma y luego obviamente por los eventos que están atados a Julia Kelleher pues volvió a caerse en ella. ¿Hay algo que se pueda hacer de manera legislativa, institucional, carta circular, orden administrativa, de alguna manera para obligar que esto no vuelva a ocurrir? Yo creo que cuando hablamos de esto, hablamos ¿verdad?,
de temas principalmente de seguir educando, ¿verdad? En la medida en que la empleomanía va cambiando en el departamento, pues seguir, ¿verdad? Trabajando con el desarrollo profesional y trabajar y tocar estos temas éticos. Yo creo que cuando un ser humano quiere cometer la maldad, cometer el delito, ¿verdad? Y está ahí, Intención. no hay sistema que lo detenga, hay sistema que lo pueda detectar, Ujú. ¿verdad? Y sobre eso se ha estado trabajando, ¿verdad? Tener controles, tener medidas de seguridad, no poner todo el peso de la toma de decisiones sobre un funcionario, sino sobre multiplicidad de niveles que puedan revisar cómo se hicieron las cosas, cómo se están haciendo. Ahora mismo nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con lo que es la oficina de cumplimiento, que ya está creada, pero queremos fortalecer esta oficina de cumplimiento y que esta oficina pueda tener directamente conversaciones tanto con la oficina del inspector general federal como a nivel local con las distintas agencias sin intervención ni tan siquiera de un secretario. Así que, ¿verdad?, estamos buscando igualmente que esa transparencia en lo que está ocurriendo en el departamento se pueda fomentar. Igualmente la utilización de mecanismos de divulgación precisos, que las escuelas conozcan sobre sus fondos, sobre sus compras, qué se está haciendo, ¿verdad? Cómo el director toma decisiones, qué decisiones toma y dónde se invierte el dinero. Es parte de lo que estamos haciendo. Queremos devolverle la confianza a la gente Claro. en el uso de los fondos. Pero fíjese que cuando hablamos de, entre otras cosas, ¿verdad? Y esto está en el plan de acción correctiva, pero si está en el plan de acción correctiva es porque nos estaba haciendo un inventario de propiedades, no manuales de manejo y procesos dentro de la agencia para los empleados y unas Así es. auditorías periódicas. O sea, mano, o sea, son cosas básicas de administración pública, secretario. Totalmente complejo, no te Y niego tiene no, que venir cuando alguien de hablamos. afuera a decirnos que debemos hacer ese tipo de cosas. O sea, Bueno, yo creo que el departamento propuso muchas de estas ujú, iniciativas ujú. y cómo hacerlas. Sí. Y te tengo que decir que la colaboración de los funcionarios y el entendimiento de ellos es bien complejo para una sola oficina poder tener un inventario de propiedad al día sobre todo lo que está en la escuela. Depende mucho, ¿verdad?, de que todos estos niveles operen y se fiscalicen. A la vez, para muchas de estas áreas, estamos hablando de billones de dólares en materiales que se encuentran en las escuelas y en las instalaciones del departamento. Poderlas identificar y poder tener eso al día ha sido un reto sumamente grande, pero lo logramos hacer este año gracias a la colaboración de los propios directores y los distintos niveles en la agencia. Pero como tú dices, sin duda alguna, esencia de lo que es gerencia, y mucho de esto no se había hecho. Si bien esto pudiera liberar esos 38 millones que se le pagaban a ese síndico, usted hace una expresión también en la entrevista de que esto va a agilizar que más recursos le lleguen al salón de clase. ¿Cómo entendemos eso? Más allá de, evidentemente, una mejor comunicación y una agilización de procesos, ¿cómo hacemos que más dinero no se quede en pago de nómina, en pago de servicios profesionales y llegue al maestro y al estudiante, secretario? Mira, esta es una de las áreas que se ha venido atendiendo en el departamento, era parte de los señalamientos, el tema de la eficiencia y que el dinero no se perdiera y que llegara, ¿verdad?, al fin y al cabo a completarse muchos de los procesos. Históricamente el departamento comenzaba los procesos de compras en las escuelas y los materiales no llegaban a las escuelas. Esa es una realidad, ¿verdad? Y todavía hay maestros que lo verbalizan, a pesar de que los datos ya demuestran lo contrario. Nos acostumbramos, ¿verdad?, a que ese fuera el panorama real de las escuelas, aunque ya no lo es. Yo te puedo asegurar que prácticamente el 95% de las compras que están haciendo las escuelas ya está llegando, ¿verdad? Está llegando, se está instalando en las escuelas. Ha sido un proceso de recortar mucha de la burocracia, parte de la incidencia que han habido, ¿verdad?, relacionadas con corrupción en el departamento, han llevado a que cada vez se pusieran más controles y más controles y más controles, algunos de ellos innecesarios o que no cumplían, ¿verdad?, su cometido. Sí. E igualmente el tema de la eficiencia, cómo conectamos y hacemos más rápido que esa necesidad de la escuela pueda correr. Así que ha habido, ¿verdad?, trabajo con la Administración de Servicios Generales, ha habido trabajo interno en relación a subastas internas, Claro. ha habido planificación que antes no se hacía, ¿verdad?, poder prever qué es lo que las escuelas van a necesitar en su gran mayoría de las áreas. Y con ello adelanto, este año, por ejemplo, por primera vez el presupuesto de las escuelas llegó en julio, en ocasiones había llegado en febrero, ¿verdad? Así que ha habido una necesidad de empezar a institucionalizar
procesos mucho más planificados y en coordinación con agencias hermanas, como es la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como es Hacienda, cosas que deben pasar todos los años para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Y tener personal que esté dedicado a asegurar que esto se cumpla. Así que el haber tenido ese presupuesto, el haberle dado este presupuesto a las escuelas, el haber adelantado la planificación para el próximo año en las escuelas, los directores y los maestros trabajaron el diseño de excelencia escolar, que es lo que les permite usar el presupuesto desde mayo, mucho antes, ¿verdad?, de iniciar ese curso escolar, y eso nos permite a nosotros poder planificar y poder atender esto de una manera masiva. Claro, todavía tenemos retos, todavía hay iniciativas para seguir acortando esto, pero cuando hablamos que la salida del síndico nos puede ayudar, el síndico interviene desde los procesos de crear un plan de trabajo, del acceso a fondos federales, de la autorización del proceso que se va a utilizar para escoger, ¿verdad?, a quién puede ser el proveedor de ese material o de ese servicio, procesos para autorizar la contratación, la obligación del fondo, y con ello igualmente los pagos y la facturación. Así que estaríamos eliminando varios pasos a la hora de nosotros recibir un servicio hasta pagar por ese servicio, con esta salida del síndico. Secretario, los cambios en política pública del Departamento de Educación Federal con la administración Trump, donde se hablaba hasta de desmantelar, ¿hicieron más fácil o más difícil el asunto de poder entablar esta salida y cumplir con las acciones con las acciones correctivas, los planes de acciones correctivas y demás? Mira, yo no me atrevo a decirte si más fácil o más difícil, y me explico. Uh-huh. Hay unas variables que sin duda han estado ahí en el proceso, sí, de desmantelación y de paso de funciones del Departamento de Educación Federal hacia otros departamentos. Por ejemplo, el personal que trabajaba con Puerto Rico por los últimos 20, 30 años Uh-huh. ya no está. Yeah. Así ha habido que un rehacer de estas relaciones, que obviamente son necesarias para generar la confianza. Claro. Si el departamento no confía en la gerencia y la administración del departamento en este momento, eso es algo que no iba a ocurrir, ¿verdad? A mi llegada en el 2021, justo a mi llegada, prácticamente el Departamento de Educación Federal y sus funcionarios hablaban de las sombras, ¿verdad? Nosotros cuestionábamos, bueno, estamos invirtiendo 38 millones de dólares, ¿y cuáles han sido los hallazgos? ¿Cuál es el hallazgo? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que corregir? Y la respuesta de ellos, bueno, tenemos unas sombras que todavía están ahí, ¿verdad? La sombra de exsecretarios que cometieron actos cuestionables. Así que, obviamente, pudo haber tenido algo positivo como pudo haber tenido lo negativo. ¿Se recuperó esa confianza, secretario? ¿Cómo? ¿Se recuperó esa confianza? Mira, yo entiendo que sí, ha habido un trabajo mano a mano, ha habido colaboración, ha habido comunicación, ha habido presentación de evidencia relacionada con todos los aspectos del departamento, ¿verdad? Nosotros no solamente estamos trabajando mano a mano con el gobierno federal los aspectos relacionados con lo que es lo económico, sino igualmente cumplimiento, igualmente el desarrollo de proyectos para seguir mejorando la educación en Puerto Rico. Yo creo que es clave, ¿verdad? La transparencia es clave. El departamento tiene que ser un libro abierto para aquel que quiera mirarlo, para aquel que quiera cuestionarlo, para aquel que quiera colaborar con el departamento. Más allá de aquellos chavos de COVID que se quitaron y después todavía hay dinero, hay fondos federales de educación que estarían en riesgo de perderse, secretario. No, prácticamente el departamento, ¿verdad?, obligó los fondos, y con ellos ¿verdad?, se corrieron muchísimas iniciativas que lo que están es en proceso de liquidación. Quedan muy pocos fondos. Hay unas iniciativas de aires acondicionados particularmente en unas escuelas que prácticamente estarían liquidándose ahora en marzo, y con ello el cierre, ¿verdad?, de todos esos fondos. Vi que entre las reprogramaciones de partidas que se le hicieron las solicitudes de OGP y de la Junta de Supervisión Fiscal, hay dinero todavía para el sellado de techos de algunas escuelas, algunos planteles. ¿Cómo va esa rehabilitación de las escuelas y particularmente las que sufrieron daños por los terremotos y ese tipo de cosas? Mira, el pasado agosto, yo creo que, ¿verdad?, parte de lo que ha ocurrido es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal reconocen que hay que seguir invirtiendo, ¿verdad?, en la infraestructura de nuestras escuelas. El pasado inicio de curso escolar hubo una asignación de unos 19 millones de dólares para este tema de sellado de techo. E igualmente, ¿verdad?, en esta ocasión, pues la Oficina de Gerencia y Presupuesto hace este anuncio en el día de ayer para continuar. A mí me parece, ¿verdad?, que enhorabuena
se estén asignando fondos para el mantenimiento recurrente. La gente habla, ¿verdad? Y se habla de la cantidad de dinero que tiene educación para reconstrucción, pero la realidad es que más allá de la reconstrucción hay que darle mantenimiento a los edificios y hay que preservar, así que hay una inversión que hay que seguir haciendo. Nosotros vamos a insistir en esto igualmente en la petición presupuestaria para continuar esos trabajos de mantenimiento y que la infraestructura de las escuelas no esté tan dolida como la encontramos en el 2021 cuando reabrimos las escuelas. Secretario, el lunes empiezan las clases, se retoma el semestre. Hay una situación que no es culpa de los secretarios, ¿verdad? La viví cuando fui abogado del departamento hace unos años. Eso no ha cambiado, que es que para los retiros, o sea, las jubilaciones, así también como para las renuncias, hay que esperar al mes de diciembre, hay que esperar a finales del mes de diciembre y hay que esperar al mes de julio para que se notifiquen y se formalicen las mismas, lo que le deja muy poco espacio a cualquier secretario, a cualquier director, para hacer las movidas que se necesiten para comenzar el semestre. Y la misma cosa también con la habilitación de muchos de los planteles cuando se va a hacer pintura y todo lo demás por las épocas de lluvia y otras inclemencias del tiempo. Decía ahorita que entre 230,000 empleados, clientes, los clientes suyos, los estudiantes, 120 vacantes es mínimo verdaderamente considerando ¿verdad? Las jubilaciones y los retiros y las renuncias que se han dado recientemente. Así es, Eddie. Y esas dos ventanas son dos ventanas por ley, ¿verdad? Los maestros pueden acogerse al retiro o en el verano o en el periodo de Navidad de receso para trastocar lo menos posible la operación de la escuela. Pero igualmente la esclavitud se acabó, así que tenemos renuncias durante el año que se dan por distintas razones, igual licencias, enfermedad, maternidad, ¿verdad? Así que yo creo que diste en el clavo. Hablar de 120 vacantes es nada. Típicamente el departamento para estos periodos hace procesos de reclutamiento de miles de maestros. Claro, ha habido unas iniciativas y unas variables que en años anteriores quizás no se habían visto. Número uno, la otorgación de permanencias en los últimos años. Y número dos, las prórrogas que se ha hecho y la oportunidad de estudio, ¿verdad? Hay muchos maestros becados completando su proceso de certificación a través de la Universidad de Puerto Rico y de varios programas que tenemos dentro de lo que es Título 2 a nivel federal, y esto ha permitido prorrogarles puestos a ellos. Así que eso ha permitido reducir los números al mínimo. Hablamos de 23,000 docentes a nivel isla y en este momento un reclutamiento de 120 maestros. Así que, como tú dices, hablamos de nada. Se redujo también la figura de los transitorios, ¿verdad? Que eso era un problema consistente porque tú no sabías qué ibas a hacer con esa gente y para dónde iban y dónde se quedaban. Y había gente que llevaba 20 años transitorio. Totalmente. A nivel de docencia ya lo logramos reducir. Igualmente el tema de las enfermeras, psicólogos y el resto del personal de apoyo. Estamos trabajando con el tema de los asistentes de servicios, que igualmente queremos darle mucha más estabilidad a este personal. Para allá quería ir porque el asunto de educación especial, usted lo conoce muy bien, no parecen haber habido chichones recientes con eso. Digo, no quiero llamar al caos, pero ¿cómo va esa prestación de servicio, las querellas y todo ese tipo de andamiaje que se da? Porque pues hay comunidades más remotas, ¿verdad? Hay facilidades donde no se puede llegar, que hay que entonces mover al paciente o al estudiante que necesita los servicios. ¿Cómo vamos en cuanto a eso, en esa metricidad? Hay proyectos especiales corriendo, sobre todo para estas áreas que estás hablando, donde a veces no llega un terapista o no es factible, no es costo efectivo para alguien que a lo mejor tiene un negocio, ¿verdad?, de terapias poder llegar, que nos han dado muy buenos resultados. Ahora mismo trabajamos prácticamente con teleconsulta, algunos servicios que se están dando en Vieques y Culebras. Cuando hablo de esto es que tenemos un especialista por una cámara, una computadora y un técnico debidamente adiestrado, ¿verdad?, al otro lado. Y aunque preferimos el servicio presencial, ante la ausencia de ese servicio presencial, estamos viendo, ¿verdad?, la efectividad de estas otras estrategias de servicio que existen en otros lugares del mundo. Igualmente estamos trabajando con el Departamento de Salud, ver cómo seguimos expandiendo, ¿verdad?, lo que es la oferta de servicios para esta población, que aunque en números ha ido bajando, en recomendaciones de servicios ha ido aumentando. Hoy por hoy estamos dando muchísimos más servicios, ¿verdad? La inversión económica que se está haciendo es de cientos de millones de dólares relacionadas con estos servicios,
Así que todavía no hay paridad entre lo que es demanda y oferta. Tenemos una demanda que supera por mucho todavía la oferta de servicios que tiene el departamento, siendo el departamento el mercado más grande. Digo, ¿Verdad? y crea un De disloque terapia. también porque además del estudiante en el sistema público, el estudiante en el sistema privado también va a través del departamento para que se le den sus servicios. Así es. A través de la cláusula de servicios equitativos, el departamento no solamente le da servicios a los estudiantes del sistema, sino que igualmente atiende estudiantes del sistema privado, de Head Start, de cuido, desde los 3 años hasta los 21 años. Inclusive el tema de educación especial es un tema que queremos, ¿verdad?, atender, y sobre todo el tema de la visibilidad, ¿verdad?, que estos casos que a veces por algún error humano, por alguna negligencia de algún funcionario, ese servicio no llega a tiempo, nosotros podamos seguir levantando bandera y poderlo detectar antes de que exista la crisis, ¿verdad? Poder dar ese servicio. Oye, cuando uno es lo padre, antes uno va a hacer posible. lo que sea por garantizarle Claro, el servicio a los claro. hijos. No podemos, ¿verdad?, Yo, culpar a los padres yo, por hacerlo indecible, ¿no? yo le digo a la gente, con razón o sin razón, por eso a mí nadie nunca me ha visto al lado de un papá discutiendo si tiene o no tiene razón. Nosotros buscamos, ¿verdad?, la forma de poderlo atender, y de poderle explicar, ¿verdad?, los procesos a la ciudadanía lo más sencillo posible, porque muchos de ellos son técnicos y a veces se tiene una expectativa que no necesariamente, ¿verdad?, es la realidad o es lo que corresponde, ¿verdad?, conforme a la política pública que se ha ido estableciendo. Pero hay un tema todavía, ¿verdad?, que estamos trabajando con él de cara a agosto, de visibilidad y de asignación de estos recursos, de que nosotros podamos asegurar que, por ejemplo, los asistentes de servicios necesarios en X escuelas estén ahí en agosto. Así que es parte de los retos que queremos atender y que están nuestros planes para atenderlo de cara a este próximo inicio de curso escolar. Secretario, ya para concluir, esta plataforma para integrar a los padres al seguimiento académico del estudiante, ¿con qué se come eso que viene en esa loncherita? ¿Viene con papitas y refresco, con manzanitas y agua? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo va a funcionar? Viene con papitas y refrescos y la oportunidad de irlo agrandando poco a poco. Ajá. Mira, la realidad es que queremos darle accesibilidad a papá y mamá. Sabemos que las redes han funcionado para esto, que el llamado WhatsApp, Telegram, mensajes de texto son mecanismos que igualmente utilizan para estar conectados con los maestros, pero queremos que tengan igualmente la data en vivo. Así que esto va a ser un espejo, un reflejo de lo que los maestros trabajan dentro del portal de información estudiantil, relacionado con las calificaciones, no esperar a las 10 semanas o esa visita a la escuela, sino que yo pueda ver cómo el muchacho está desempeñándose en la sala de clases en meses antes o en semanas antes para poder atender cualquier situación, hablar relacionado a la asistencia de ese muchacho, ¿verdad? Si está llegando tarde, si lo dejé en la escuela a las 7:30 y de momento veo que no entró a la primera, a la segunda clase. Nuestros maestros entran esta información al sistema prácticamente todos los días, ¿verdad? En todo momento. Así que la intención es que papá y mamá estén en vivo conectados a esta información de la escuela, que igualmente va a permitir que la escuela pueda enviar notificaciones, informes, reportes, cartas, avisos a nivel individual, a nivel de grupo, a nivel de grado o a nivel de toda la escuela. Así que, ¿verdad? Estamos utilizando la tecnología para conectarnos. Claro, insistimos en que esa comunicación entre papá y maestro va a seguir siendo sumamente importante y relevante para la formación de ese niño ¿verdad? En adulto. Así que esto es una herramienta adicional a lo que ya, ¿verdad?, se hace a nivel de escuela y lo que papá y mamá hacen para mantenerse informados del Y eso no va a ser un desempeño de la escuela. sustitutivo para no ir a buscar las notas y no ir a hablar con el maestro, por favor. No, de momento no, y ese es el llamado. Claro, todo esto va a requerir educación y Sí. como yo digo, mira, la realidad es que la visita a los padres el semestre pasado rompió récord, llegamos a un 82% de Brutal. visita a los padres, pero típicamente ese gap a lo mejor que nos falta es el gap del muchacho que necesita que el papá vaya a la escuela, ¿verdad? Ese 10, ese 15% que se nos queda es el que está ahí. Así que estamos buscando todas las herramientas posibles para conectarnos con ese papá o hacer que ese papá Por lo menos esté no hay conectado. excusa ahora, secretario, de que no sabía que el nene estaba mal en matemáticas o ciencias. Así que Totalmente. Y hoy precisamente, Eddie, Ujú. para aquellos que nos están escuchando, hoy es el día de visitar la escuela, hoy es el día de acudir para recoger las notas de este semestre que cerró, ¿verdad?, en diciembre con exámenes finales, y no solamente recoger las notas, ¿verdad?, poder compartir información que pueda estar afectando al niño desde la casa o igualmente recibir información de banderas
que se nos levantan. Está Y corregir la comprobado cosa a que tiempo. antes de que un niño deserta la escuela, se aleje de la escuela o esté en malos pasos, hay banderas que están ahí. Ciertamente. Así que es importante esa comunicación. Secretario, agradecido por su tiempo. Me debe la visita después. Un abrazo y mucho éxito. Eso va. Un abrazo, Eddie, ¿Cómo no? y un abrazo a todos los que nos escuchan. Así es. El secretario de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Párez. Nos despedimos.